con el padre Carlos Diestro, formador también del seminario, tiene varias informaciones del padre Castellani. Bien, muchas gracias por haber venido. Voy a hacer una breve presentación de la vida del padre Castellani, que es uno de los hombres más valiosos que ha tenido la Argentina y que cumplió una obra extraordinaria, ante todo en favor de la Iglesia, pero también en favor del país. Castellani, aunque distinguía, no separaba esos amores. Bien, es una vida tormentosa por las circunstancias que debió atravesar. Nació el 16 de noviembre de 1899 en Reconquista, que entonces era un pueblo de frontera prácticamente, en el Chaco santafesino. Y cuando era niño perdió a su padre era periodista. Algunas cosas que publicaba en su diario molestaban, y es decir, la policía brava de aquella época, en aquel lugar, acabó con la vida de él. En la niñez tuvo la fuerte influencia de su abuela. Dice que su abuela materna era una mujer muy religiosa y fue muy importante para la vida espiritual de Castellani. Y el interés religioso también fue despertado por otro personaje legendario del Chaco santafesino, el padre Hermete Constanzi, que era conocido, y todavía hasta hoy perdura en la región su memoria, como el padre Metri. Poco después de la muerte de su padre, una infección le provocó la pérdida de un ojo. Sin embargo, desde la niñez, Castellani se sintió devorado por el deseo de leer y de escribir. Y fundamentalmente por el deseo de ver todo. Y después tenía facilidad, tenía una rapidez extraordinaria con respecto a la lectura, y espontáneamente escribía. Dice que desde niño sintió algo raro que no sabía definir, el deseo de algo absoluto. Bueno, cursó la escuela primaria en Reconquista y en 1913 ingresó en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Es un famoso colegio jesuita. Muchos argentinos insignes fueron alumnos de la Inmaculada. Por ejemplo, Hugo Wast, el escritor Martínez Ubiría, cuyo nombre literario era Hugo Wast, el poeta Horacio Cayeguá, etc.
Zorrilla de San Martín, no argentino sino uruguayo, también había sido alumno de la Inmaculada. En el Colegio de la Inmaculada encuentra la tercera persona que ejerce una influencia decisiva en su vida. Fue el padre Marsal, un valenciano, un historiador, el padre Furlong de la Compañía de Jesús, escribió varios volúmenes sobre la historia de la Colegio de la Inmaculada, y un volumen entero está dedicado al padre Marsal. Castellani pensaba que era el jesuita más insigne que él había conocido en ese colegio. Marsal, además, fue el que inició a Castellani en la vida literaria. O sea, le enseñó a componer poesías, lo introdujo en la literatura. Bien. Recibido de bachiller en 1917, el año siguiente, tras 9 meses de espera, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús, en Córdoba. Allí estuvo 2 años y medio, más 6 meses para que terminara de madurar. Y en 1922, con 8 compañeros, volvió a Santa Fe para hacer la filosofía. Pero la experiencia santafesina fracasó y el año siguiente fue enviado al seminario de Buenos Aires, que está en Villa Devoto, para hacer la filosofía. Desde 1924 a 1927 fue maestrillo. Es una costumbre jesuita que los que se preparan para el sacerdocio interrumpan durante un tiempo sus estudios y se ejerciten en algún apostolado. Él fue maestrillo en el Colegio del Salvador, en Buenos Aires. Y allí comenzó a escribir las primeras fábulas, que luego darían origen al libro Camperas. Castellani aprovechaba la experiencia que él tenía del monte y del campo chaqueño, pero además había un hermano jesuita que había recorrido todo el país, era un hombre muy observador, muy interesado en los animales, y le contaba a Castellani las peculiaridades que había observado en cada una de las regiones en que había estado. Y Castellani usaba ese material para componer fábulas. Bien, el mismo Hugo Ast, Gustavo Martínez Uberías, advirtió la importancia de esas fábulas que aparecían en la revista del colegio, la revista del Colegio del Salvador, y escribió un artículo elogioso con el refiriéndose a Castellani con el título de Nace un fabulista. En 1928 inició sus estudios de teología, también en Villa Devoto, pero los superiores de él vieron que
Castellani tenía una grandísima inteligencia y que Villa Devoto no le iba a proporcionar lo que él podía aprender. Y entonces decidieron enviarlo a Europa. En Europa hizo estudios en la Universidad Gregoriana, partió para Europa en la segunda mitad de 1929 y fue ordenado sacerdote el 27 de julio de 1930 en el Gesù de Roma, la iglesia, una de las iglesias de los jesuitas. Los estudios los cursó de una manera brillante y rindió los exámenes para obtener el doctorado. Los exámenes él los rindió en las anotaciones personales de él, el diario. Él habla se refiere a esos exámenes. Y además yo vi los cuadernos que él había preparado para rendir los exámenes y graduarse. Ahora bien, para ser doctor, además, es necesario redactar un trabajo, la tesis. Y esa tesis de Castellani no fue hecha. Lo que ocurre es lo siguiente: el general de los jesuitas, aconsejado por un importante jesuita belga, el padre Marechal, el general de los jesuitas le mandó no hacer la tesis necesaria para doctorarse en filosofía y teología, sino que en lugar de eso obtuviese una licenciatura en una importante universidad europea y en alguna ciencia experimental. Porque el padre Marechal y el padre general de los jesuitas estaban de acuerdo que convenía que el que se dedicaba a filosofía y teología tuviera también sólidos conocimientos de alguna ciencia empírica. Castellani realizó estos estudios en la Sorbona, en París, y fue aprobado. Trabajo que hizo para obtener la licenciatura en psicología tiene el título de La Catarsis Católica, que fue editado en la Argentina. De modo que esa licenciatura en psicología en la Sorbona, es decir, reemplazaba el trabajo escrito de la tesis de doctorado. Castellani no se inventó el título de doctor. Bien, después de obtener el título en la Gregoriana, hizo lo que los jesuitas llaman la tercera aprobación o segundo noviciado, lo hizo en Francia. Es decir, y recorrió varios países de Europa, Inglaterra, Alemania, Austria. Los estudios en la Gregoriana, naturalmente, en Roma, los estudios de psicología en París, como dije. O sea, vino con un conocimiento
profundo sobre una parte importante de Europa. Pero en París fue ya reconocido su talento y el filósofo católico más importante de la época, Jacques Maritain, solía recibirlo en su casa, en las afueras de París. Maritain, entre los libros que escribió, hay uno con el título de Arte y Escolástica. Bien, la primera edición de ese libro recibió una crítica sobre un punto que afirmaba Maritain. Y Castellani publicó la respuesta a esa crítica en una revista. Y ese escrito de Castellani llegó a manos de Maritain. Cuando Maritain publicó la segunda edición de ese libro, Arte y Escolástica, escribió: con respecto a tal punto he recibido tal crítica, dice, pero no necesito responder porque no sabría hacerlo mejor que mi amigo el reverendo padre Castellani. O sea, Maritain era, como dije, el filósofo católico más importante entonces y reconocía a Castellani como una autoridad. Castellani, mientras estaba en Europa, mandaba artículos a la Argentina que se publicaban en Criterio, por ejemplo. O sea, se mostraba escritor. En París conoció a Marcel Jousse. Es decir, Marcel Jousse fue una figura importante con respecto a la psicología y también con respecto a la Biblia. Porque este hombre en la Primera Guerra Mundial había sido oficial de artillería y había sido puesto al mando de un contingente de africanos. Francia tenía entonces colonias en África y tuvo que aprender el idioma de ellos. Ahora, esta gente conservaba el lenguaje de los primitivos, es decir, el lenguaje propio de los medios donde no se da la escritura, donde no hay imprenta. Y Marcel Jousse observó las peculiaridades de ese estilo, el estilo oral, y se dio cuenta de que muchas cosas que observaba podían ser aplicadas a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura, que nosotros lo conocemos como Biblia, y Biblia significa los libros, originariamente no habían sido libros, sino que habían sido recitados. Y el estilo oral tiene sus leyes propias y el conocimiento de esas leyes ayudaba a resolver muchos problemas que planteaba la Biblia. Bueno, en Europa también se interesó por un fenómeno que entonces conocía una difusión extraordinaria, el freudismo, la doctrina de Freud. Y Castellani
profundizó en la cuestión y tuvo el mérito no solo de señalar los errores de Freud, sino también los aciertos parciales. Ahora, en esto hubo cierta ingenuidad en Castellani, porque él creyó en los datos que proporcionaba Freud sobre el número de curaciones que había tenido con la aplicación de su método. Resulta que después se descubrió que Freud había falsificado las cifras, ¿no? De todas maneras, advierte que es un método peligroso, pero señala un punto que es sumamente importante y en el que muestra una contradicción de parte de Freud. Freud quiere explicar al hombre desde abajo, a partir de lo instintivo. Él mismo dijo que se había dedicado al sótano. Sótano, lo que está más abajo. Lo que está más abajo en nosotros es la vida instintiva. Y a partir de la vida instintiva habría querido explicar la vida consciente y la vida de los ideales, ¿no? Bien, Freud era materialista, por lo tanto no creía en el espíritu, y Castellani le señala este error. Si el hombre es fundamentalmente un ser instintivo y el espíritu es un subproducto y un enmascaramiento de todo lo que hay torcido, desordenado en la vida instintiva, ¿por qué es necesario sacar a luz el complejo para curar el trauma? Si el espíritu es un subproducto, ¿cómo es que es necesario que intervenga para ordenar al hombre? Freud se estaba contradiciendo. Bien, no fue la única contradicción de Freud, ¿no? Porque Freud presuntamente fue psicólogo. La psicología estudia el alma como principio de vida, y Freud terminó proclamando que lo más fuerte en nosotros es el instinto de muerte. Y él mismo fue suicida. Llegó un pacto así con un médico amigo, y cuando Freud le indicó, el otro le administró una inyección enorme de morfina y acabó con su vida. Bien, después de variados estudios, filosofía, teología, psicología, la cuestión del lenguaje, no cesaba de escribir, volvió a la Argentina en el año 1935. Hay que entender esto con respecto a Castellani. Cuando volvió al país, era un hombre joven, tenía 35 años, era un hombre consagrado, venía con varios títulos en la mano, emitidos por universidades europeas, había sido reconocida su valía filosófica por el filósofo más importante que el catolicismo tenía entonces, Maritain, y no había duda de que era un gran escritor. De modo que Castellani simplemente lo único que tenía que hacer era esperar el triunfo, porque los laureles ya los había conquistado. Pero Castellani no quiso ser un ciudadano de la República de los Libros,
sino conocer cuál era la realidad e intervenir en ella. Y observó, tanto en el país como en la iglesia, cosas que no le terminaban de cuadrar. Por ejemplo, aparentemente el país en aquellos tiempos era próspero. Claro, era tanta la riqueza que producía y había tanta necesidad de los productos que se exportaban que quedaba como para que un sector de la sociedad viviera más o menos bien. Una minoría muy bien, un grupo importante más o menos bien, y después el grupo mayoritario no viviera para nada bien, sobre todo la gente de campo. Pero lo interesante era que en el país quedaba la 10ª parte de las riquezas que producía. Las 9 décimas partes iban a parar al extranjero. Pensemos un ejemplo, ¿no? El país vivía fundamentalmente de las exportaciones de carne. En las exportaciones de carne lo único que no era inglés era el dueño de la vaca, porque la carne tenía que ser transportada y el ferrocarril era inglés, el frigorífico era inglés, el buque en el que iba al extranjero era inglés y las compañías aseguradoras eran inglesas. El precio lo ponían los ingleses y muchas veces lo que hacían era revender carne argentina en el mercado europeo. ¿No es cierto? Otro ejemplo, cuando vino la crisis de los años del 30 y el tiempo que siguió, la gente dejó de usar el taxi, así. Entonces, a un gallego de Galicia, no español, sino gallego, se le ocurrió el taxi colectivo. Y de ahí nació el colectivo. O sea, lo que originalmente era un auto grande se fue agrandando y ahí aparecieron los colectivos. Bien, pero adquirieron tal importancia que le empezaron a hacer competencia al principal medio de transporte, que era el ferrocarril inglés. Y entonces, o sea, se dictó una ley de transportes que protegía los intereses de los ferrocarriles ingleses contra la competencia de los colectivos. Imagínense lo que es quedarse con el transporte de pasajeros de una gran ciudad. Es un negocio todos los días del año, funciona todos los días del año, ¿no? Bueno, para hacerla breve, el que pasa por ser el economista más importante del siglo XX, en inglés, Keynes, John Maynard, por lo menos se escribe Keynes, con K. Escribió un libro sobre las consecuencias económicas de la paz. Él se
refiere a las consecuencias económicas que había traído el fin de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Y dice, como al pasar, el tributo que la Argentina le ha pagado a Gran Bretaña en los últimos 70 años, es decir, desde la caída de Rosas hasta 1920 y pico, dice, el tributo que la Argentina le ha pagado a Gran Bretaña en los últimos 70 años es incompatible con la naturaleza humana. ¿Sí? Los ingleses habían saqueado el país. Él veía que la Argentina como nación era en realidad más colonia que otra cosa. La política exterior y la política económica nos eran dadas desde afuera y nosotros teníamos que cumplir. Lo que quedaba en el país era lo que se llama el juego de los partidos políticos, que en realidad es una confrontación de codicias, pero el que consigue el cargo, una vez que ocupa el cargo, tiene que limitarse a cumplir lo que dictan de afuera. Salvo alguna u otra excepción en la historia argentina, lo que pasó fue eso. Ahora Castellani se pregunta, ¿pero cómo es posible que eso haya sucedido? Dice, bueno, el mal empieza por el espíritu. O sea, si la Argentina cayó en manos de extranjeros, es porque primero creímos en las doctrinas de los extranjeros. Piensen ustedes que lo que se llama Constitución Argentina es una copia de la Constitución norteamericana. Los programas adoptados durante años por las escuelas argentinas eran copia de los programas de las escuelas francesas, ¿no? El país no podrá ser independiente mientras el país no piense por sí mismo. Pero en segundo lugar, y esto fue lo que le causó más problemas, Castellani veía la responsabilidad de la Iglesia. No de la Iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo, sino las deficiencias de hombres que componían la Iglesia. Porque lo que dominaba en la Argentina era el liberalismo. Y el liberalismo no es, ante todo, una doctrina política o económica, sino que es una herejía, es un error religioso. El liberalismo parte de este supuesto. El hombre es naturalmente bueno, la sociedad lo corrompe. Bueno, está negando el pecado original, está negando la redención, está negando la necesidad de la gracia. Y la Iglesia no combatía el liberalismo, por lo menos no lo combatía como lo debía combatir. Y lo que sucedía en realidad era que se entendían con los gobiernos liberales siempre y cuando los gobiernos liberales le pasaran plata para mantener los seminarios. Y bueno, la Iglesia, como toda institución, necesita plata. Es decir, pero ese entendimiento con el liberalismo, Castellani vio que iba a hundir al país, pero que además iba a tener consecuencias en la Iglesia. Y lo escribió con mucha anticipación.
y lo que escribió con mucha anticipación terminó sucediendo. Castellani escribe: la estructura política del país se deshace porque la organización del pueblo, los lazos que vinculan entre sí a los individuos y a las familias, han sido destrozados por falta de religión formada. ¿No? O sea, lo que quedaba en el pueblo era un sentimiento religioso que era profundo. Esa fe explica, lo que quedaba de fe, explica, por ejemplo, el Congreso Eucarístico de Buenos Aires, que fue extraordinario y sabe de Dios el bien que hizo. Pero eso se basaba en el sentimiento religioso, y con eso no alcanza. La prueba es que en las siguientes elecciones, aparentemente el país se había convertido por el Congreso Eucarístico de Buenos Aires. En las siguientes elecciones sale triunfador Palacios. ¿Quién era Palacios? Era uno que había empezado siendo católico, había abandonado la fe y se había pasado al socialismo. El socialismo entonces atacaba abiertamente a la Iglesia. Es decir, bueno, Castellani vio que esa situación no iba a durar y lo dijo, lo puso por escrito, pero esto incomodó a muchos y entonces ya entre las autoridades de la Iglesia se empezó a hablar sobre la necesidad de terminar con el problema Castellani. Bueno, en el año 1946 el cardenal Copelo lo separó del seminario donde había ejercido la docencia durante 10 años. Al año siguiente Castellani intentó, un sacerdote amigo le consiguió un pasaje gratuito en un buque de carga e intentó entrevistar al general de los jesuitas para informarle sobre la grave situación espiritual de la compañía y del país y lo que él veía venir con respecto al futuro de la Iglesia. Bien, todo eso está escrito en el libro, por ejemplo, Su Majestad Dulcinea. Hay otros. Bueno, pero el general de los jesuitas, cuando finalmente Castellani lo pudo ver, lo recibió 3 minutos, que los empleó para insultarlo. Le impuso salir de Roma, fue desterrado a Manresa, en Cataluña, y allí estuvo más de 2 años y lo tenían, o sea, no tenía nada que hacer. Entonces, en esa situación, él veía que se enloquecía. Decidió fugarse, que por un cúmulo de circunstancias fortuitas, pudo fugarse, regresó al país, pero cuando regresó al país, al poco tiempo se enteró que había sido expulsado de la Compañía de Jesús. Bien, le propusieron ir a Bolivia, a un asilo de ancianos, donde quedaría bajo la custodia de un sacerdote prudente. Castellani dijo: en Bolivia yo no tengo nada que hacer. Bueno, y entonces lo suspendí. Primero encontró un obispo benévolo que lo recibió dentro del país, Salta, pero en Salta no se pudo quedar, el clima lo afectaba, le agravaba el insomnio, era propenso al insomnio y el clima de Salta se lo agravaba.
y el insomnio puede matar a una persona. Bien, empezó a deambular, fue a Reconquista, a ver si podía ganarse la vida. Y finalmente llegó a Buenos Aires, donde consiguió ser readmitido en el Instituto del Profesorado. Estuvo una cantidad de años sin permiso para celebrar misa en Buenos Aires, lo cual era una situación de infamia, ¿no?, pública. Es decir, pero se dedicó a escribir, escribió sobre temas religiosos. Algunos de los libros que están expuestos ahí en la mesa fueron escritos, es decir, durante ese periodo de prueba y de persecución. Finalmente, hubo un nuncio que lo entendió y después de casi 20 años le fue dado nuevamente el permiso de celebrar la misa en Buenos Aires. Bien, si nosotros consideramos lo que se dijo de Castellani, podríamos hacernos una idea acertada con respecto a él. Porque Castellani recibió las más diversas, contradictorias acusaciones de parte de los diferentes sectores de la política y de la Iglesia. Por ejemplo, le colgaban el San Benito de nazi por sus artículos escritos en la revista Cabildo. Sin embargo, un importante escritor judío que firmaba como César Tiempo recomendaba los libros de él y le escribió que desde que lo había leído por primera vez lo había admirado y lo reconocía como amigo. Bien, lo acusaron de meterse en política y un nacionalista mendocino, Zuleta Álvarez, lo criticó a Castellani diciendo que se había refugiado en un estéril profetismo apocalíptico que vuelve intrascendente las preocupaciones políticas. Mientras los socialistas veían en él a un representante del pensamiento oligárquico, muchos conservadores lo atacaban por su doctrina socializante. Por eso Castellani, en broma, una vez firmó un artículo como el cura comunista. Dentro de la Iglesia, algunos decían que había perdido la fe, pero otros decían que él y el padre Membiel eran los representantes típicos del tradicionalismo. Borges lo despreció a Castellani en un artículo aparecido en el diario entonces
editado diario La Razón. Y Castellani fue el único crítico, el crítico literario, que mejor juzgó los méritos y las limitaciones de la obra de Borges. Decían que era un profeta de calamidades, pero sus libros infunden esperanza. A través de ellos resuena la palabra de Cristo: no temáis, yo he vencido al mundo. Sus superiores religiosos tomaron medidas contra él porque se había metido en política. Pero Roque Raúl Aragón, un tucumano, un hombre importante de la cultura argentina, dijo que lo que lo había sorprendido de Castellani era ver que metía la realidad en la religión, que volvía la religión real, veía la conexión, hacía ver la conexión que la religión tenía con la realidad. Y son cosas que yo no estaba acostumbrado a ver. ¿Qué indican toda esta serie de ataques contradictorios? Que Castellani en realidad había abarcado su época. Por eso se podía tirar un golpe en cualquier dirección y estar seguro de que iba a tropezar con algo que Castellani había afirmado. Castellani había realizado un movimiento envolvente con respecto a la época. Y terminamos con la paradoja de que, así como el mejor libro del mundo lo escribió un manco en España, el Quijote, ¿no? Castellani con un solo ojo, vio más que el resto de los argentinos todos juntos. El padre Petit de Murat, con respecto a Castellani, esto me llegó como testimonio oral, pero por gente seria, en Tucumán, con respecto a Castellani dijo: es el hombre más grande que ha dado a la Argentina, es el único hombre universal que dio a la Argentina, es el que más profundamente ha visto a la Argentina y es el único argentino cuya obra va a perdurar. Bueno, esperemos que perdure la Argentina. Nada más. No quiere leer a Castellani, padre, ¿por dónde tiene que empezar? El Evangelio de Jesucristo. Y las fábulas camperas también, hay muchas que son muy profundas. Con esta recomendación, no leerlas una detrás de otra, sino tomarse su tiempo para digerirlas. Otro libro de Castellani muy recomendable es Las parábolas de Cristo. Los demás también, ¿no? Pero digo, para empezar, se puede empezar por ahí. Hay gente que, como ve profundamente su época, puede anticipar lo que va a venir. Sabe qué está sucediendo y, por lo tanto, hacia dónde marchan los acontecimientos. Yo no sé si Castellani recibió algún tipo de luces extraordinarias. Sin duda la luz de la fe, una intensa fe,
pero muchas de las cosas que dijo con anticipación se cumplieron exactamente. ¿Es conocida la Argentina, Castellani nada más, o es poco conocida? Sí, contra Castellani se hizo la conspiración del silencio, tanto la cultura oficial no le convenía, como amplios sectores de la Iglesia no querían que se leyera Castellani. Sin embargo, en la Argentina se lo conoce en algunos lugares de afuera, porque por ejemplo ha sido editado en España varios libros, en Francia 2, y últimamente me pidieron autorización para editar 2 libros de él en Croacia. Y además fue editado en México. Ahora, más difusión no tiene porque la cultura está tomada, ¿no?, por el enemigo. Es decir, o sea que Castellani puede circular como en la época del comunismo circulaban los escritos de los disidentes, ¿no?, de una forma limitada, es decir, solamente en ciertos lugares para cierta gente. Sí, un dato interesante, el español, el escritor, periodista español de Prada, cuando lo conoció, dijo que no había otro caso en la literatura universal en que hubiese tanta desproporción entre los méritos literarios del autor y la pequeñez de su fama. O sea, Castellani no es conocido porque la Argentina y mucha gente de la Iglesia argentina ha hecho todo lo posible para que no fuera conocido. Ahora no se dan cuenta que están cumpliendo, para desgracia de ellos, con algo que Cristo condena en el Evangelio, ¿no?, que es poner la lámpara debajo del celedín. O sea, en la Argentina se cumple lo que Cristo le enrostra a Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cree que hoy en día Castellani también sería sancionado por sus padres o por la Iglesia? Y sin duda revolvería el avispero. ¿Castellani hizo alguna crítica profunda sobre el concilio? Castellani, sí, en realidad desde antes del concilio vio que en la Iglesia había muchas cosas que no andaban bien. Las sanciones a Castellani son anteriores al concilio. Y aunque no en ningún momento se declaró tercermundista, ni progresista, ni nada por el estilo, él veía que la raíz última de todos los problemas es el fariseísmo. Que era lo que más Castellani temía. Y el fariseísmo es una tentación, o sea, de usar la religión para satisfacer el propio orgullo, es una tentación que solo han vencido los santos. Muchas gracias por la participación.